tardes, noches a todos. Con puntualidad ateldense, que es superior a la británica, damos comienzo a esta conferencia que es la última del ciclo de las reinas de España, mujeres que hicieron historia, en este año, porque el director de la Casa Museo León y Castillo me ha pedido que haga otro ciclo, pero con la Casa de Trastámara o Trastamara, con la reina Juana I y con la Casa de Austria, empezando por la reina Isabel de Portugal, la esposa del rey emperador Carlos I, Carlos V. Entonces el año que viene haremos toda la Casa de los Austrias, que termina con doña Mariana de Austria, la madre del rey hechizado de Carlos II. Y en otra posterior, si llegamos, pues haremos la Casa de Borbón desde desde la llegada a España del primer Borbón, el duque de Anjou, Felipe V, hasta su descendiente Carlos IV, porque como saben ustedes, este ciclo empezó con la última mujer del rey Fernando VII. Pues bien, hoy nos toca Victoria Eugenia de Battenberg, y le he puesto este título de Blanco y Negro, de una reina que quiso ser algo más que consorte. Lo de blanco y negro no es una ocurrencia mía, sino que en casa había una colección de revistas de la antigua revista Blanco y Negro, y mi madre leía y releía esa revista, sobre todo en la etapa en que la princesa Ena de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte se convirtió en reina consorte de España. Como verán, es una mujer muy bella, lo sigue siendo, como dice, en el día de hoy, porque hay bellezas que, bueno, fueron de su época, pero que después tú la ves y dices, pues no era para tanto, ¿no? Pero bueno, la reina tuvo una belleza muy serena, también podemos decir soberbia belleza, en el sentido de su altivez, que fue una de sus características. Y ahí la hemos puesto con unas joyas a las que ella le tuvo mucho cariño, que fue la colección de esmeraldas. Esa tiara se puede convertir en otros aderezos diferentes, y ese collar de perlas, que como verán usted tiene un nudo, porque en verdad llegaría casi a la cintura. Bien, ahora vamos a empezar ya, y lo hacemos de esta manera. Cuando esta princesa de sangre real nace en Escocia, en el castillo de Balmoral, que todos más o menos conocemos porque es un lugar donde la actual reina Isabel II suele ir a cazar, y es después de Windsor, es una de sus casas más visitadas y a las que ella le tiene mayor cariño. Pues Victoria Eugenia, Julia Ena, que eran los nombres. Victoria por su abuela, la gran reina de Gran Bretaña e Irlanda, porque todavía no había Irlanda del Norte ni Irlanda del Sur. Como saben ustedes, Irlanda es un país que se independiza en 1920, y Eugenia porque su madrina de bautizo fue la española Eugenia de Montijo, miembro de la Casa de Alba, casado con el emperador, bueno, primero presidente de la República y después autoproclamado emperador de Francia, con el nombre de Napoleón III, el que hizo que ya no Francia dejase a un lado la idea de crear un imperio a costa de los países europeos,
y se creara un imperio en ultramar, el que conquista Argelia y parte de Libia, el que se introduce en la costa noroccidental de África, no solamente la zona del sur de Marruecos, Mauritania, Senegal, muchos países que forman el imperio francés de África, y también la Indochina, lo que hoy conocemos por Indochina, lo que antes conocíamos por Indochina, hoy Vietnam, Laos y Camboya. Pues bien, Julia es un nombre de familia, le viene de familia, esto lo ha tenido varios miembros de la familia, no la familia Windsor, no la familia reinante en Inglaterra, sino la familia Battenberg-Hessen, que es una familia de origen alemán. Y Ena no tiene sino un antecedente, una bisabuela Ena, pero significa Eva en inglés. Bien, ella nace, como digo, en 1887 y muere en 1969. Es verdad que ella nace en Balmoral, en el castillo de Balmoral, y muere en Lausanne, en una villa favorita, que fue adquirida después del exilio español. Ella se marcha con toda la familia real el 14 de abril de 1931, abandona Palacio, y las autoridades republicanas garantizan la vida y los enseres que se quisieran llevar. Se llevaron joyas, se llevaron dinero, pero el rey dejó muchísimas cosas, todo, porque pensó que legalmente no se podía establecer una república en España sin antes haber un referéndum. De ahí esa carta maravillosa que se conserva en una copia aquí en esta casa museo, en donde el rey Alfonso XIII dice que abandona España y espera que el pueblo español se pronuncie. Una mentira repetida muchas veces se convierte más tarde en una verdad. Así nos tragamos todo, que le debemos mucho dinero al País Vasco, que Cataluña fue más importante que Castilla y Aragón juntas, o que Galicia esto es una tierra ancestral de los celtas. Bien, también tanto nos dijeron del Cid Campeador, que cuando hemos descubierto que era un mercenario que lo mismo combatía a los moros contra los cristianos que a los cristianos contra los moros, se nos cae el mito. Bueno, pues tenemos que decir que el rey legítimamente dice, yo me aparto, porque él no dice abdico ni renuncio, sino yo me aparto para que el pueblo español hable, porque según la Constitución vigente en aquel momento, la de 1878, para cualquier cambio constitucional tenía que haber un referéndum. Y había que haberle preguntado a los españoles, ¿qué quieren ustedes? ¿República o monarquía? ¿Por qué? Porque cuando nos han dicho, ganaron los republicanos las elecciones del 14 de abril, eso no es cierto. Ganaron en Barcelona, ganaron en Valencia, ganaron en Madrid, pero el resto de España no ganaron los republicanos. Es decir, ganaron en las grandes ciudades industriales, en las grandes ciudades del país, pero España no se acostó el 13 de junio monárquica y se levantó el 14 republicana, ni mucho menos. Lo que hubo, ahí los legitimistas monárquicos lo mantienen, fue un golpe de Estado civil. Es decir, el 14, cuando se sabe que el rey va a abandonar el país, pues lo que hacen los republicanos es proclamar la república en la plaza, en la Puerta del Sol de Madrid. Pero es una proclamación así, lo proclamo. Y como el ejército tenía orden del rey de no derramar sangre, porque al rey se le propone quedarse y poner al ejército al frente, ¿no? Pero
de esa manera se termina la monarquía. Bueno, el rey, la reina, todos menos el heredero, marchan a través del Mediterráneo a Roma. Y en Roma se hace efectivo algo que ya se venía fraguando y que ya se conocía de hacía mucho tiempo. El rey y la reina no estaban divorciados porque no lo permitiría la Iglesia Católica ni el propio Parlamento español, pero de hecho estaban separados. Y la reina le suelta aquello de lo mejor de todo esto es que voy a perder tu fea cara, de mi vista, ¿no? Bueno, le dio un buen trayazo por todo lo que él le había hecho durante el matrimonio. Bien, pero retomemos otra vez el camino y nos vamos al castillo de Balmoral y se tienen que fijar en la construcción, sobre todo en este trozo, porque cuando la ciudad de Santander esto quiere agenciarse, quiere hacerse con la familia real, porque ahí donde veranea la familia real, pues se mueve dinero, se mueve deporte, se mueve cultura, se mueve todo, sino que se lo pregunten a Palma de Mallorca, lo bien que le vino tener a los reyes todos los veranos allí, pues la reina pide que le reproduzcan esta fachada en el palacio que le iban a regalar, en el Palacio de la Magdalena, a un lado del Sardinero. Bueno, aquí tenemos a la reina Victoria I, y es curioso porque si ustedes ven las películas que se han hecho de ella, la ponen como una joven agraciada, monísima de cara, y era un verdadero sapo andante. Tenía unos ojos saltones horrorosos, una nariz horrenda, era regordeta, chica, etcétera. Es decir, vamos, era una señora y contra eso no hay nada que decir, pero que no la pongan. Los ingleses son especialistas en mejorar su historia, cosa que los españoles no. Si tenemos una reina que tiene depresión, la loca. Si tenemos un rey que sufre ataques epilépticos, el hechizado. Siempre, en cambio, ellos tienen lo que tengan. Nunca se ha dicho Enrique VIII, el sifilítico, por ejemplo. Y le salía la sífilis por las orejas. Nunca se dijo Isabel I la... No, los pollos se los comía ella, pero nunca se ha dicho. Y con todo mi respeto, es decir, cada uno puede tener la opción que quiera y ser lo que quiera, pero hay países que somos muy autocríticos con nuestros grandes prohombres y con nuestras grandes mujeres. Muchas veces, ¿cuánto hemos oído? Doña Emilia Pardo Bazán, la amante de Galdós, la no sé... No, estamos hablando de una gran escritora. Con quien se acueste doña Emilia, pues recuerden ustedes aquella escena que siempre se comenta de doña Emilia, ¿no? Cuando doña Emilia sustituye a Pérez Galdós por un amante joven, ¿no? Y bajaba por una de las escalinatas del Casino de Madrid y le dijo a Galdós, que iba con su bastón, ya con sus 60 y tantos años largos, y le dijo ella, adiós, viejo escritor, ¿no? Y él no le contesta una cosa muy bonita, ¿no? Porque él le suelta lo de vieja, pero además le aumenta otra cosa. Pero muy bien. Aquello de llamarse menino y menina ya había quedado en el olvido. Bien, pues la reina Victoria, sí es verdad que de una niña caprichosa, malcriada, maleducada, en el sentido que nunca se le dio una formación cultural importante, en cambio, tenía una inteligencia muy natural, una inteligencia propia, nacida de ella misma. Y sobre todo, eso lo han dicho algunos analistas, porque ella es coetánea en gran parte de nuestra Isabel II. Y decía, claro, Victoria tuvo un ejército que no se metía en política, tuvo unos gobernantes con espíritu de Estado, de gobierno,
Y en cambio, nuestro ejército se dedicaba a hacer política y nuestros gobernantes a enriquecerse con una corrupción increíble. Tuvo un parlamento que realmente le ayudaba a gobernar, y entonces todo lo que la reina doña Isabel II no tuvo, lo tuvo Victoria, por lo que el imperio se consolida y la monarquía inglesa, que nunca tuvo mucha aceptación. Cuando decimos ahora que alguien comentó, cuando el mundo no haya monarquías, quedarán 5, ¿verdad? 5 reyes. Los 4 reyes de las cartas, y el rey de Inglaterra o la reina. Pero eso surge a través de una política muy afable, cariñosa con su pueblo, de la reina Victoria. Ahí fue donde ya empieza el mito, la leyenda y los souvenirs. Es decir, las tazas, los platos, cuando usted va a Londres, hay de todo, hasta papel higiénico, por cierto, con la cara de la reina. Bien, pues surge todo, el amor ese a la monarquía lo trabaja muy bien la reina y sus consejeros. Y esta es la madre y el padre de Victoria Eugenia. El príncipe Alberto, de origen alemán, como toda la familia Windsor, que es de origen alemán. No era un príncipe de casa reinante, no tenía tratamiento de alteza real, y la hija pequeña de Victoria, de la reina Victoria, no estaba en la mente de su madre que contrayese matrimonio, sino que la cuidara hasta el final de sus días, y para que se entretuviera la tenía de secretaria particular. Pero la niña en un momento determinado pues se enamoró, según parece, de este galán, y le pide a la madre, le insiste en casarse, le amenaza hasta con huir de Inglaterra si no la deja casar, y al final la casa. Pero él va a vivir poco porque va a morir en una guerra, en África. Ella va a ser una mujer muy desgraciada por eso mismo, porque cuando el marido muere, ella tiene 3 hijos varones y una hembra, y uno de sus hijos tiene la enfermedad maldita, la innombrable, el mal inglés, la hemofilia. La hemofilia, que como saben ustedes, la mujer la puede tener, la transmite, pero son los varones quienes la padecen. Pues bien, la reina Victoria nunca nombró alteza real a ninguno de los nietos que tuvo esta hija. Se ha hablado mucho de por qué, porque era a la más que quería y la más cercana que estuvo en ella. Unos dicen que era porque su marido hizo un matrimonio desigual y que nunca le perdonó a su hija que la traicionara, en el sentido de que la pusiera ahí, o me caso o me voy, ¿no? Y que entonces, como era una forma de no reconocer enteramente a sus nietos. Pero hay quien dice que no, que la reina Victoria era una gran tacaña, era de la cofradía de Santa María del Puño Cerrado, y sabía que si le daba el tratamiento de alteza, tenía que poner una designación, un dinero, la llamada carta, en donde se inscriben a los miembros de la familia real inglesa, y todos cobran. A veces por decir que no cobran, después nos dan la sorpresa que sí cobran, pero la culpa es de los que se empeñaron en que no cobraran, pero trabajaran. Pues bien, entonces, Ena, ahí es otra, el príncipe Enrique Mauricio de Battenberg y la princesa Beatriz. Ahí están los padres de nuestra reina. Bueno, y aquí la joven Victoria Eugenia con sus 3 hermanos, Leopoldo, Enrique y Mauricio. Mauricio es el que va a tener esta enfermedad tan maldita que las nietas de la reina Victoria van a hacer correr por toda Europa.
desde, acuérdense, el Zarevich Alexis de Rusia, pasando por el príncipe heredero de Dinamarca, príncipes herederos de la Casa de Hannover en Alemania, la propia Casa belga y la Casa reinante española, porque el primer hijo de Victoria Eugenia y Alfonso XIII, el que iba a ser Alfonso XIV, nació hemofílico. Bien. Y ahí la tienen ustedes, el día en que, a pesar de todos los pesares, que fueron muchos, se comprometen. Verán la reina regente, María Cristina, cuando su hijo, bueno, Alfonso XIII, conoce a Ena, de la Gran Bretaña, en una fiesta un poco improvisada. Pero el rey no estaba por ella, estaba por una prima hermana de mayor belleza, mucha mayor cultura y con un rango mayor porque era Alteza Real. Cuando el rey asistía a cualquier evento de las familias reales europeas, se le daba una libretita con el nombre de cada una y el tratamiento que tenían y marcado con tinta roja, aquellas que estaban solteras, eran católicas y tenían fortuna y tratamiento de alteza, que eran las que podía él tratar. Pero en Inglaterra, cuando asiste a la boda de esa prima de Victoria Eugenia, que no quiso al rey de España, entre otras cosas, no tanto por el rey, sino por España. Las inglesas, ¿se acuerdan la de Beckham, verdad? Que Madrid olía a ajos y cebolla. Bueno, y ellos huelen a mantequilla, vamos, hasta 6 metros de distancia. Pues esta prima de la reina no quería venir a España porque decía que era un país atrasado, un país de salvajes, un país... se podían matar zorros, pero no se podían matar toros. Un hombre contra un toro era más salvaje que 100 hombres montados a caballo, cada uno con un rifle, detrás de un solo zorro y acompañado de 200 perros ladrando. Eso era más civilizado. Pues bien, como iba diciendo, pero el rey, cuando ve a Ena por segunda vez, se da cuenta que se ha convertido en una mujer elegantísima, guapísima, y vamos, que marcaba diferencia con todas las princesas que habían acudido a aquella boda. Y el rey, que tenía muy buen gusto, inmediatamente se fijó en ella. Cuando el rey llega a Madrid, le plantea a la reina, antigua reina regente, a doña María Cristina de Habsburgo y Lorena, la que aquí hablamos de ella y la llamamos, entre otras cosas, la austriaca, pero terminó siendo doña Virtudes, ¿verdad? Le comentó que le gustaba Ena. La reina se puso patas arriba, que cómo se atrevía. Él, un Borbón y Austria, un Habsburgo de la casa más importante de cuantas reinaban en el mundo, y un defensor de la fe católica, porque entre los títulos que tienen nuestros reyes de España, que no los usan, no sé si ustedes sabrán que reciben, junto con el título de rey de España, el de príncipe de Atenas, rey de Jerusalén, y después el Papa le concede los títulos de hijo predilecto de la Iglesia Católica, puño derecho de la cristiandad y azote de herejes. Eso es un título, no se dice hoy en día porque políticamente no sería correcto, pero esos títulos los tiene. Pues bien, le dice que no puede ser, que es una protestante, que es anglicana, que además si hay una monarquía que ha vivido del robo, del pillaje, del saqueo, nombrando a los piratas almirantes, son los ingleses.
son nuestros grandes enemigos, que cómo se va a atrever él a casarse con una inglesa. La austriaca se pone, y el rey, que ama muchísimo a su madre, que nunca ha hecho nada que la pueda disgustar, por lo menos que ella se haya enterado, se queda un poco fastidiado, pero se emperra que sí. Y entonces la reina le dice, hay cosas que se pueden arreglar, otras que no se arreglarán nunca. Alteza Real, que el embajador de España, acompañado del duque de Alba, visiten al rey Jorge, que el hijo que había heredado el trono de la reina Victoria de Inglaterra. Y convenzan al rey Jorge de que a él le interesa tener una reina inglesa en España, y que le dé el tratamiento de Alteza Real. Y el rey Jorge inmediatamente firma la Real Orden por el que una princesa se convierta además en Alteza Real. Eso ya estaba subsanado entonces. Ya era un matrimonio entre iguales. Su Majestad el Rey de España se casa con una princesa de sangre real con tratamiento de Alteza Real. Bien, lo otro era que tenía que renunciar a la fe anglicana y convertirse al cristianismo. Según el momento, había que hacerle un exorcismo. No sé si sabrán que se hacía todo un rito en donde se le leían las 95 eran las tesis de Lutero en contra del papado y de la fe católica, y ella tenía tirada en el suelo ante un crucifijo y un cráneo bastante calvo, tenía que ir renunciando a a todas las tesis de Lutero y después renunciar a su fidelidad al jefe de la casa, al jefe de la iglesia anglicana, que era su tío, el rey, y a su representante, el arzobispo de Canterbury, ¿verdad? Llevado a eso, se le bautizaba. El mismo día que se le bautizó, se le confirmó y se le dio la primera comunión, como el aparatito para desatascar, 3 en 1, rápidamente. Mi prima Carmina sabe que nosotros tuvimos un tío que era hijo de un obispo luterano, Arturo Pónice, que fue industrial de la imprenta en Las Palmas. Mi querido tío Arturo, cuando se quiso casar con nuestra tía Rafaela, nuestra bisabuela le dijo, sí, pero tú me tienes que traer firmado que eres católico. Y el pobre tuvo que hacer hasta el catecismo y llevárselo todo, porque si no doña Pilar no admitía nada, ¿no? Bueno, pues como iba diciendo, se reúnen en Biarritz, en Francia, para la petición de mano y para que se conocieran las familias. Ahí está la madre de la futura reina, Beatriz de la Gran Bretaña, y ahí la reina, la antigua regente, doña María Cristina. Es curioso que Beatriz de Gran Bretaña mira para su hija como la dueña de la cesta de los huevos de oro. En cambio, esta doña María Cristina está como ida, mirando para otro lado como diciendo, ya me dirá, ¿no? Aquí te espero. Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Efectivamente, fueron dos personas que no se entendieron nunca. Y no se entendieron nunca porque son dos formas de vivir. Aquella era la prudencia, aquella era la austeridad, y aquí la amiga ya veremos por dónde va. Se casan en los Jerónimos, porque es curioso, porque los reyes de España siempre se casaban en el propio palacio real, en la capilla del Palacio Real.
bien cuando fue Palacio Real a partir de Carlos III, bueno, Fernando VI y Felipe V que lo empezó a construir, y con anterioridad en la capilla del Alcázar. Y la boda no era pública. La boda no era pública. Es más, reyes anteriores, los Austrias, mandaban a un noble que se casaran por poderes con la princesa extranjera que iba a venir a España. Y después, antes de llegar a Madrid, a veces en Guadalajara, en el palacio del duque del Infantado, se hacía la noche de boda. El rey acudía de Madrid a encontrarse con la reina y entonces tenían la noche de boda ahí. Pero ya venían casadas. ¿Por qué? Para que tuviera tratamiento de reina. Y también porque se venía casada y al rey no le gustaba, no la podía devolver. ¿Sí? Como se dice aquí en Telde, agarrando los machos. Bien, y ahí tenemos pues una imagen propagandística en donde el rey, que parece más joven que ella, pero no lo era, esto la mira y mira la belleza de la nueva reina. Y ahí la carroza real en el que se trasladó una carroza muy bonita, todavía existe, restaurada, porque saben ustedes que sufrió un atentado, y hoy se puede ver en la parte de la armería, en el Palacio Real de Oriente, está hecha toda de caoba y ébano, y después tiene incrustaciones de bronce y oro. No sé si dije el otro día aquí, pero si no, voy a decir que desde finales de Rajoy, principios de Zapatero, en Madrid está terminado y montado casi en su totalidad el mayor museo de artes decorativas que existen en el mundo. Ustedes se ponen de cara a la Almudena, así, aquí a la derecha, sobresale un poquito, coge todo lo que es la Almudena y todo lo que es la armería. 40.000 metros cuadrados, y es el futuro museo de las colecciones reales, en donde está todo lo que Palacio y Patrimonio tenía guardado, esto de miles, de cientos de cosas. Entre otras, casi 180 cuberterías de plata para casi 200 invitados cada uno. Y cosas así a montones. No sabemos por qué no se abre, porque dice que no se abre porque nadie ha querido abrirlo para no ser políticamente incorrecto en épocas de crisis, pero estamos perdiendo dinero, porque un museo como ese da muchísimo dinero. Bueno, pues, y ahí tenemos el atentado. ¿Se acuerdan que un anarquista de origen catalán lanza un ramo de flores? La reina en ese momento está de espaldas porque el rey le está enseñando una iglesia a su paso, y el guardia de corps lo que ha hecho es adelantar el caballo para flanquearle a la reina su espalda. Y al pobre es al que le cae ¿cómo se llama? El ramo y la bomba, ¿no? La reina se presenta en palacio a celebrar la boda porque se dijo que no se interrumpía, con todo el traje lleno de sangre, ¿no? Hombre, dice que ahí ella comprendió que no estaba en Londres. Fue un baño de realidad. Aquí no nos andamos con bobería. O amamos o matamos. Pero por la mitad no nos quedamos, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, saben ustedes que la primera función de toda reina, de toda princesa, es tener hijos. Esa es la primera obligación. Y ahí tenemos, pues, al príncipe de Asturias, don Alfonso, y al infante de España, don Jaime, que saben ustedes que el trono, la herencia, al morir su hermano en un accidente de tráfico en Miami, después de 2 matrimonios morganáticos y la renuncia al trono, morganático, como saben ustedes, cuando se casa un príncipe, un rey, con una persona que no es de sangre real. Bien, pues al morir el príncipe de Asturias, don Alfonso, en Miami,
tendría que ser el siguiente hermano el que fuera nombrado príncipe de Asturias, pero al ser sordomudo se le aplica una pragmática, una ley interna de la familia real española que dice que no podría ser rey de España nadie que tuviera una enfermedad o tara visible. Por lo tanto, se le hace firmar la renuncia inmediata y el Principado de Asturias recae en el hermano siguiente, que conocemos por don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Bien, y aquí tenemos a su majestad la reina con el infante don Juan y con una de las infantas, con la infanta María Cristina. Bien, decirle que aquí hay mucho que decir. Ella se queja que la corte española es muy estricta, que no le permiten pasar a las habitaciones de sus hijos sino 2 horas diarias, que así no se puede tener hijos, pero después sus enemigos te dicen que era muy despótica con los niños, que no tenía instinto maternal, que gracias a la abuela, a doña María Cristina, los niños conocían lo que eran las caricias y lo que era el cariño. Eso no lo sabemos ni lo sabremos nunca, porque los que querían mucho a María Cristina la hacían más humana de lo que era, y los que odiaban a a Victoria Eugenia, pues la hacían más ogro de lo que igual fue. Bien, los niños no parecían españoles, eran rubios con los ojos azules. Eso no se veía hacía mucho tiempo. Eran unos niños muy atípicos. Y aquí los tienen a todos ustedes, a todos ellos, con su madre, ya con cierta edad. 4 varones y 2 hembras. Hay que decir que estas 2 infantas de España no lograrán casarse a su mismo nivel, porque todas las casas reales europeas las boicotearon porque temían que tuvieran la hemofilia y la pudieran transmitir. Y entonces el rey Alfonso XIII las dotó muy bien y las casó con unos condes príncipes italianos, entre ellos el conde de Cinzano, el célebre embotellador de esa bebida tan rica, y bueno, de ahí sale el conde Lequio, el falso conde Lequio, y otras familias más, ¿no? Las casaron con gente desigual porque las dotó muy bien y preparó la boda de sus hijas. Y de todos los hijos, el único que logra casarse con una igual fue don Juan, que, como saben ustedes, se casa con una Borbón, Orleans. Y aquí tenemos a la reina en una de las cosas que van a marcar gran parte de su reinado. Las reinas tenían poco papel fuera de lo que era acompañar al rey a las inauguraciones y a las cosas. Hombre, reinas con el talento de María Cristina de Habsburgo y Lorena sí participó indirectamente en política, bien como gran consejera de su hijo o como persona que tenía cierto carisma, y entonces Sagasta, Cánova, Canaleja, Moret, etcétera, siempre le consultaban a la reina los pasos a dar. E indirectamente ella sí pudo hacer muchas cosas. Pero en el caso de la reina Victoria, no. Lo único que sí se le debe es la cofundación o la fundación de la Cruz Roja Española, que va a ser un servicio extraordinario, sobre todo cuando las grandes batallas del norte de África, como el caso que ahora se cumplió años del desastre de Anuar, ¿no? Donde murieron 10.000 militares españoles, y que por aquí ha pasado y nadie se ha enterado. Es curioso. En Inglaterra hay un día para el soldado desconocido, para las batallas importantes, se le rinden honores, tal y cual. En este país se celebra que mueren 10.000 hijos del pueblo, y aquí lo olvidamos y nos importa un bledo. Nos importa un bledo. Pues bien, pues la reina funda la Cruz Roja Española,
es muy activa y ella es la que crea, que después ya se ha extendido por otros países de Europa, pero ella fue la que creó el Día de la Banderita como coestación para mantener Y aquí tenemos el castillo de la Magdalena, el Palacio de la Magdalena, al estilo inglés. Decía un crítico Perera, el escritor santanderino, que hace un trozo de Inglaterra clavado en el mar Cantábrico, ¿no? Y ahí tenemos una parte que también hay que hablar, de don Alfonso XIII. Don Alfonso XIII fue padre de unos hijos legítimos. Saben ustedes que antiguamente pues había legítimos e ilegítimos. A veces a los ilegítimos, para no decirle ilegítimos, le decían naturales, como si los legítimos fuéramos artificiales. Pero el pudor de llamar a las cosas por otro nombre, ¿no? Mire, había aquí un juez peninsular que iba con frecuencia a ver a una señora, y un día esa señora fue denunciada por otra porque al gritarle una palabra de un oficio muy antiguo se ofendió y le pegó una paliza. Y entonces cuando la estaba juzgando le dijo el juez: pero ¿y tú por qué te ofendiste cuando te dijo eso? Todos sabemos, el juez más que nadie. Y la señora le contestó: no, señor juez, si a mí no me ofendió, ¿qué fue lo que me dijo? Con el rintintín que me lo dijo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Tenemos príncipe de Asturias, Alfonso, infante de España, Jaime, infanta de España, Beatriz, infante de España, Fernando, infanta de España, María Cristina, infante de España y segundo príncipe de Asturias, don Juan, que para los monárquicos españoles siempre ha sido, a pesar del general Franco, Juan III de España. Y después Gonzalo el Menor. Pues bien, de todos ellos, el que tenía la enfermedad, también es mala suerte, fue el pobre de don Alfonso. Los hijos ilegítimos, que se sepan, yo cuando vi por primera vez esto dije, bueno, me parecen pocos para don Alfonso XIII, pero si lo dicen, Roger Lebesgue, Leandro Alfonso Ruiz Moraga, que lo conocieron todos ustedes porque fue admitido por el rey Juan Carlos I como hijo y se le dio parte de una fortuna de don Alfonso XIII, María Teresa Ruiz Moraga, su hermana que ya había muerto, pero que se le rehabilitó documentalmente, y después Juan Alfonso Millán y Quiñones de León, que también estaba muerto. Bien, don Alfonso se escudaba en que su mujer lo había traicionado, porque su mujer no le había dicho que ella podía ser portadora de la enfermedad. Eso no es cierto. Cuando los consejeros hablaron con la reina regente María Cristina, le advirtieron del peligro de la hemofilia. Y el rey, que se creía que tenía, ¿cómo le dicen los moros, los árabes, a la buena suerte? Baraca. Dijo, yo tengo baraca, a mí eso no me pasa. Con peores miuras he toreado yo. Y claro, después la disculpa es, como mi mujer me traicionó y tal y cual, yo tengo derecho a... Pero no, porque antes, durante y después. Bien. Ahí tenemos a don Alfonso de Borbón y Battenberg, que es el gran desconocido de la sociedad española. Fíjense ustedes que podía ser rey de Suecia, de Noruega, de donde fuera, pero un rey de España con unos ojos azules claros, un pelo rubio, una tez blanca. Era todo lo contrario a ser español, ¿no? Y ahí tenemos a su Alteza Real, don Juan de Borbón y Battenberg,
príncipe de Asturias, conde de Barcelona y, como dije antes, para los legitimistas españoles, Su Majestad Juan III de España. Y aquí tenemos a la reina de una forma que la describe muy bien. Mire, sus biógrafos dicen que cuando uno nace pobre, ustedes dirán, y ella nació pobre, hombre, si comparamos lo que tenía su madre, viuda, hija última de Victoria, sin que a sus hijos se les reconociera el tratamiento de alteza y por lo tanto sin sueldo, etcétera, ella era la pobre de la familia real inglesa. Era la pobre. Se decía que muchas veces los trajes que lucía en algún momento eran trajes arreglados de sus primas mayores que sí tenían fortuna y sí tenían para modistos y modistas a su alcance. Bueno, la reina vivió muy estrechamente, pero cuando fue reina, ella se volvió loca. Sería algo así como una nueva rica, ¿no? Pensó que podía tenerlo todo y además tenía la necesidad de demostrarle a los ingleses y al resto de Europa que ella era reina y que vivía como tal. Y tuvo una obsesión tremenda por las joyas. Todo se pagaba por joyas. Por ejemplo, ella tenía unos tachones, que son estos que ven ustedes aquí, y el rey le daba 10 brillantes, 10 diamantes, cada vez que tenía un hijo. Y llegó a tener una verdadera fortuna en diamantes. Las amantes se pagaban con perlas y se podía haber ahorcado de todas las que tenía, de todas las que tenía. Y después, sin duda alguna, esta joya que ve usted aquí, junto con las que vimos antes, eso era lo mejor, porque era tanto la tiara como los zarcillos, como el collar, eran las mejores esmeraldas que había en aquel momento en el mundo. No era una joya insuperable. Habían costado casi, decían en aquel entonces, la mitad, es decir, lo pagó el rey. Pero si comparamos lo que costó eso con lo que gastaba el Estado español, pues casi una cuarta parte de lo que el Estado gastaba en un año. Hay que decir, no sé si se recordarán, que en los años 70 el Shah Reza Pahlavi de Persia, el actual Irán, celebró una fiesta en la que celebraba, entre otras cosas, rememoraba la coronación del emperador Ciro el Grande de Persia, Darío el Grande de Persia. Bien, en Persépolis él hizo una restauración de todo el monumento, levantó una ciudad tremenda con jaimas, con tiendas de las mejores sedas, etcétera, todas, por supuesto, con aire acondicionado y con todo, y un desfile extraordinario. Y en el mismo lugar donde se había coronado Darío el Grande y Ciro, ahí se colocó él lo que le llamaba el trono del pavo real. Y para esa coronación, su mujer, Sharadiva, la emperatriz Sharadiva, llevaba una corona con todas las joyas de la reina Victoria, que tuvo que vender en un momento determinado porque la familia real vivía, pero el general Franco se negó a pagar un solo duro a la familia real. Muy monárquico, todo lo que tuviera, pero el gallego, cuando hablaban de dinero, no sabía nada. La República Española sí le pasó un tanto al rey mientras vivió la República, bueno, y mientras vivió la República. Hasta el año 39, el rey Alfonso XIII recibió del gobierno republicano una cantidad
porque como jefe de Estado había que tener una dignidad ahí donde estuviera. Cosa que después don Juan Carlos I hizo con la viuda. La viuda de don Manuel Azaña recibió, desde que se estableció la monarquía parlamentaria y después la Constitución, recibió una asignación mensual en México hasta que murió. Pues bien, ese tratamiento a ella no le llegó, tuvo que vender la joya y con esa joya fue con lo que se hizo la corona de Shara Diva, que junto con la del Shah sabemos que está en un lugar de Europa, pero no sabemos dónde. Bien. Y ahí tenemos a la reina, ya con 83 años, bellísima, todavía tenía las joyas, estas que yo le decía, la ven ahí, con 83, no mentira, con 79 años. La reina tenía, primero, mire, no cuadró porque primero era inglesa, y ella, su idioma, para con sus hijos, era el inglés. Siempre tuvo un acento muy peleón con el español. Y eso que la reina Sofía, que lo tenía, hacía todos los días de su vida, hacía con un logopeda el estudio para poder decir ñ, r, etcétera, lo tuvo toda la vida. Tuvo una persona que le enseñara a hablar español para que no se le notara, porque ella no hablaba con acento griego, hablaba con acento alemán, porque la reina Federica era alemana y porque ella se educó en un internado alemán. Entonces tuvo que suavizar la voz al mismo tiempo que hablar bien el español. Ella no se preocupó. Además fumaba, y fumaba en público. Cuando los padres le decían a los niños, tú nunca hables con una mujer que fume. Ella fumaba. Y encima también se cortaba el pelo. Y eso también, para los españoles, que una mujer se cortara el pelo y no lo tuviera arreglado en moño tal, era como llevar la contraria. Pero después, la señora odiaba a los iban, es decir, mejor era que no fuera que ir para estar con la cabeza enterrada. Porque lo que hacía era que los taurinos, que en España, hoy no tanto, pero antes eran muchísimos, la vieran como una enemiga. Y además, ella hablaba públicamente de, hoy le tuve que dar la mano al asesino, y ponía el nombre del diestro, al que y otra cosa es que durante la Semana Santa odiaba ponerse la mantilla española, símbolo por excelencia de la mujer española. Es una prenda castiza por excelencia, pero es como decirle a un escocés, no me pongo la falda, o como se llame, porque no me gusta, porque salen rochas cuando me acuerdo. O ella decía que era una cosa tálica, una cosa mora. Y usted, los mantones de Manila no le gustaban porque eran de baja estofa. Todo lo que fuera español le sonaba mal. Y entonces eso hizo que sus enemigos, que estaban muy cerca de ellos, las camareras reales, secretarias, primero fue odiada por la aristocracia y más tarde odiada por la burguesía y más tarde por las clases trabajadoras. Es decir, no fue un odio nacido del pueblo, sino un odio que de la corte se fue prolongando. No obstante, cuando la reina vino en el año 68, después de 30 y tantos años de no pisar suelo español, porque en un golpe de mano don Juan Carlos I, en aquel entonces príncipe de España, le pidió a Franco que él fuera el padrino del actual rey, de Felipe VI. Pero cuando ya él le dijo, sí, ¿y quién va a ser la madrina? Entonces le comentó, mi general, tiene que ser mi abuela la reina Victoria. Ah, pues que venga. Cuando aterriza
en Madrid, no le dan coche descapotable como había pedido ella, sino coche cubierto. Y va por la Castellana, la gente le está aplaudiendo, le está gritando, la está victoriando, y cuando ella había pedido dormir en el Palacio Real, pero Franco, vamos, le dijo que ni hablar, que además el palacio estaba muy deteriorado, estaba muy sucio, hacía muchos años que no se utilizaba, que no, vamos. Y cuando y le dice, no, pero hay usted lo conoce, hay un magnífico hotel en Madrid, el Hotel Palace, y en la suite real, pues lo acondicionamos para que usted esté ahí. Bueno, se entera una monárquica como era doña Cayetana Fide Stewart, la condesa de Alba, y le dijo a mi madrina, a la reina, una reina de España no duerme sino en un palacio. Y entonces, cuando el coche se acercaba, sin decir nada, se acercaba el coche al Hotel Palace, se le pide al chofer que siga para que vaya al Palacio de Lidia. Y en el Palacio de Lidia está toda la nobleza española, dentro en el patio, y fuera mucha gente de Madrid, que la victorea. Y ella le dice al conde de Barcelona, Juanito, ¿cómo nos quieren? No se han olvidado de nosotros. Declaración de guerra. Al día siguiente es el bautizo. Y el mismo día del bautizo por la tarde, un motorista llega al Palacio de Lidia con una carta, efectivamente no de Franco, sino del jefe de su casa civil, en el que le comunica que por orden de su majestad, perdón, por orden de su excelencia, el jefe del Estado, generalísimo Franco, se les invita a su hijo, el infante don Juan, y a usted a abandonar España en 24 horas, debido que el gobierno que presido no puede avalar su seguridad. Fíjese usted, en España, año 68, Franco no estaba seguro de avalar la seguridad de una persona. Vamos, no me tiro ahora a la calle porque no voy a sacar nada con eso, pero es para morirse, ¿verdad? Cuando en este país no se movía, vamos, como dice el Evangelio, no se caerá un pelo al suelo sin que Dios dé cumplida autorización. Pues bueno, así fue. Y ella abandonó España, le costó bastante, sobre todo porque notó que, bueno, que el pueblo español es así, de voluble. Recuerden ustedes la frase que hemos repetido aquí varias veces, cuando llegó Alfonso XII, ¿no? Y entró por aquella calle Atocha a caballo, y la gente le gritaba viva el rey, guapo, 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 y él cogió y le dijo al ministro que le acompaña, el primer ministro de Jornada, le dijo, hay que ver cómo me quieren. Y un chulapo que estaba cerca dice, pues más le gritamos, no sabe usted todo lo que le gritamos el día que echamos a la puta de su madre. Es decir, que los españoles son así, no hay problema. Victorian, ustedes recuerden cómo se aplaudía a Suárez y cómo lo abandonamos después, de mala manera. Hay personas que han significado muchísimo para el país y en un momento determinado se le da la espalda, se saca lo peor de él y pum, 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 hasta que lo derribamos. Somos como el mejor que nos representó, que representó a España, fue el gran Francisco de Goya. ¿Recuerdan cuando hay un monstruo que está devorando a sus propios hijos? Esa es España. España devorando a sus propios hijos. Muy bien. Victoria Eugenia de Battenberg, con todas sus contradicciones, con todo sus sombras, tal, sí es verdad que representó con muchísima dignidad a la corona española. Y su mejor etapa no fue la que estaba en el país, sino cuando ella se liberó de la carga de su marido y de la propia sociedad española,
que tampoco le ayudó, tampoco se lo hizo fácil. Por eso, en los años, si ustedes cogen la revista Hola, que le hacía un reportaje anual, siempre, casi siempre, en el mes de diciembre, ella fue más reina de España en el exilio que dentro del país. Amó más a España, más a lo español, y mantuvo una dignidad de reina, aunque le costara su fortuna. Piensen que ella era dueña de la isla de La Toja, y la vendió para mantener la dignidad de la familia real. Ella era dueña del palacio de Miramar de San Sebastián, lo vendió también, y el de la Magdalena. Y después vendió un grupo de islas que están situadas entre Baleares y Valencia, que es como un coto cerrado de pesca, etc., un valor más estratégico que otra cosa, se lo vendió al Estado. Y propiedades que tenían en diferentes lugares, la familia real la fue vendiendo con el tiempo. Los que estamos analizando ciertas cosas sucedidas recientemente, pensamos que en los Borbones hay todavía un bichito ahí dentro que les habla de penurias, de necesidades, de qué pasará si. Y hay una frase de don Juan Carlos I que le dice a un periodista hace mucho tiempo: yo no tengo que asegurar la vida de Felipe, tengo que asegurar la vida de Leonor. Eso lo soltó un día hablando de ciertas cosas que no vienen al caso. Pero sí es verdad que hay una preocupación monetaria en la familia desde hace mucho tiempo. La reina Victoria Eugenia, la última reina de España antes de la reina Sofía, y que ya le dijo a Sofía cuando la conoció: serás una gran reina, el pueblo te amará, y tú amarás, pero no te garantizo que tu marido te ame a ti. Porque sabía la raza que había. Bien, pues yo he querido solamente traerle a ustedes a este personaje histórico, con sus luces, con sus sombras, con sus momentos buenos, con sus momentos malos, analizando un poco a este personaje contradictorio de nuestra historia. Muchas gracias. Bellísima, 79 años, bellísima. Unos ojos que tienen el mismo color que las esmeraldas. Es curioso, Ahí está el traslado de los restos mortales. Ella estaba enterrada en Suiza y en un momento determinado se traen de Miami, de Suiza, se traen todos los restos mortales de los infantes muertos y de ella para el entierro oficial en el monasterio del Escorial. Y ahí Victoria Eugenia Regina, en el sepulcro donde se encuentran sus restos mortales. Al final, como decía Felipe II, le dejó a su hijo un papel y le comentó al abad del monasterio del Escorial que a los 5 años, cuando lo sacaran del pudridero, le dieran a su hijo aquella carta. Saben ustedes que a los reyes se les quita de la caja, se les pone sobre un manto de cal y se les echa cal por encima, están 5 años pudriendo y después pasan a la cripta, ¿no? Bien, pues, pero tiene que estar presente el siguiente rey en el momento en que se abre el pudridero. Bien, pues cuando le entregan al rey Felipe III la carta o papel o documento que el rey Felipe II había dado para él, solo había una palabra: nihil, nada, para demostrarle que el rey que más había tenido, aquel en cuyo imperio no se ponía el sol, era aquellos despojos. Nihil, nada.
y quien crea lo contrario, en España, en Canarias le diríamos, eres un totorota. ¿Eh? Por no decir también a otro día, eres un bobo de... Pero bueno, vamos a dejarlo en totorota que queda más fino. Muchas gracias, Jorge. Estamos aquí con don Antonio, cronista oficial de Telde, muchísimos años. Antonio lo conocí yo, perdona que te dudé, Sí, por supuesto. en el colegio de Enrique Ossó. Efectivamente. ¿Cuántos años, no? Sí, sí, sí. Pues nada, si le quieres decir algo a la gente, a los ciudadanos de Telde y a los ciudadanos de Valsequillo Pues en sí. general. Pues mire, hace ya unos cuantos años, la cronista oficial de Valsequillo y este cronista que les habla, presentamos en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria y en el Ayuntamiento de Telde sendos escritos pidiéndole a nuestros alcaldes y a las corporaciones de ambas localidades el poder hermanarnos en un acto público, puesto que Valsequillo y Telde y Valsequillo nunca se han separado. Hubo un momento, a principios del siglo XIX, en que nos convertimos en dos municipios, pero siempre hemos seguido viviendo uno del otro, el otro del uno, con matrimonios mixtos, con familias en un lugar y en otro lugar, a un lado y al otro lado de la barrera. Por eso yo deseo a todos los habitantes de Valsequillo y a todos los habitantes de Telde que muy pronto nuestros ayuntamientos tomen el acuerdo plenario para celebrar un hermanamiento. Ya Telde es hermano de Moguer, en Huelva, es hermano de una localidad del Sáhara, es también de otra localidad de Cuba, también de Gáldar. ¿Por qué no Valsequillo, que estamos juntos en este devenir histórico de más de 5 siglos? Lo dejo para que todos ustedes hagan presión para que esto sea una realidad muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Es usted un rey. Gracias.